Vamos a empezar. Bienvenidos todos a esta mesa que queríamos que hubiera sido redonda, pero como veis de redonda no tiene nada, pero bueno, no era posible hacerla, así que bueno, eso es una pequeña limitación que seguro que vamos a solventar con el equipazo que hay esta tarde aquí. Y bueno, el título de la mesa es Terapia renal sustitutiva, el modelo de integración de la innovación y humanización. Y la verdad es que me encantaría que así fuera el tratamiento renal sustitutivo, que fuéramos el modelo a seguir por otras especialidades, por otros problemas, por otras terapias. Yo creo que hay bastante área de mejora, seguro que va a salir a lo largo de la mesa, pero lo que no hay duda es que hay una gran innovación tecnológica y a pesar de esta gran innovación tecnológica en la que los profesionales disponemos de herramientas diagnósticas y terapéuticas que antes eran impensables. Yo recuerdo, por ejemplo, las diálisis de cuando yo era residente, no tienen nada que ver con las que se están haciendo ahora. Pero a pesar de ello, yo creo que hay cierto grado de insatisfacción, tanto en los pacientes, que seguro que tienen demandas, como en los profesionales sanitarios, que a veces actuamos como meros gestores de diagnósticos, de tratamientos, y parece que perdemos un poco en ese camino el alma y que no miramos a los pacientes a los ojos. Entonces, esta mesa va de eso y para ello pues, contamos con unos ponentes magníficos. Es multiprofesional, como no puede ser de otra manera. Y voy primero a presentarles, voy a empezar por mi izquierda hasta el final. Y a mi izquierda tengo a la doctora Marta Puerta. Ella es una nefróloga senior con muchos años de experiencia, sobre todo en el campo de la enfermedad renal crónica avanzada y de la hemodiálisis. Yo creo que de hemodiálisis es donde más ha trabajado ella. Y a mí de Marta siempre me ha sorprendido y siempre he admirado mucho una sensibilidad especial que tiene por la humanización, por el trato personalizado de las personas con enfermedad renal crónica. Y ella siempre pone en las sesiones clínicas su punto, tiene muy claro pues, la atención al final de la vida, el respeto a los pacientes. Y bueno, yo creo que ella va a ser un nefrólogo pues, que va a hacer un buen papel en la mesa. A continuación tenemos a Sofía Palomo, que no la conocía, pero tengo muy buenas referencias de ella. Ella trabaja como nefrólogo en el Centro de Diálisis de Alcobendas, en Fresenius Medical Care. También tiene mucha experiencia con hemodiálisis y es máster también en hemodiálisis por la Universidad Complutense. Bienvenida. A continuación está Daniel Parra, que no le doy la bienvenida porque está en su casa, ¿no? Él es enfermero de aquí del clínico y forma parte del equipo multidisciplinar de nefrología de la unidad del trasplante renal. También ha hecho un máster en urgencias, máster propio de hemodiálisis para enfermería de la Complutense. A continuación está Daniel Gainza. Él es doctor en medicina, especialista en medicina familiar y comunitaria y profesor del máster de paliativos de la Universidad Internacional de La Rioja. Y viene aquí pues, recomendado por uno de los miembros de la Junta Directiva, por la doctora Patricia Martínez, porque él forma parte del equipo de soporte de cuidados paliativos del Hospital Universitario Príncipe de Asturias. Él ya trabajó con pacientes crónicos, en concreto con los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y realizó su tesis doctoral de este tema. Y bueno, ha participado en diferentes ponencias y también en el libro de paliativos que yo recomiendo, que está online y además es gratuito, que se publicó hace unos años entre la SECPAL y la SEN, y él ha escrito pues, algunos capítulos relacionados con la enfermedad renal crónica. Y a su izquierda está para mí la persona más importante de la mesa, y me perdonáis el resto de los compañeros. Él es Ángel Velacoracho. Él es un paciente renal o persona con enfermedad renal, como les gusta a ellos que les llamen. Es una persona queridísima en la unidad, no solo por el personal de enfermería, el personal médico, sino también por los pacientes, porque él es una persona muy generosa, como ha demostrado viniendo ya aquí, que le avisamos el jueves porque el paciente que tenía que venir pues está ingresado y bueno, no ha dudado en dar el sí, pero es que además es un paciente mentor. Él forma parte de los profesores, de los mentores que tenemos en la Escuela de Pacientes
del Hospital Infanta Leonor. Así que muchísimas gracias, Ángel, por estar aquí, por aceptar. Y bueno, ya el último ponente de la mesa es Rodolfo Gordillo. Él es psicólogo de Alcer, es doctor en psicología y también es profesor de la Universidad a Distancia de Madrid y imparte clases en los grados de criminología y psicología. Y bueno, pues también ofrece sus servicios a Alcer como psicólogo y ha impartido pues diferentes charlas con pacientes que tienen enfermedad renal. Gracias, Rodolfo. Bueno, pues sin más, yo voy a hacer unas preguntas así para ir caldeando el ambiente, iré así por orden y luego pues tendremos la oportunidad de que vosotros preguntéis. Yo les acabo de decir a ellos que si quieren salirse de la pregunta o preguntar a algún compañero que se sientan libres porque se trata de que todos aprovechemos este momento y aprendamos unos de otros. Entonces, a Marta me gustaría preguntarle, ella ha sido la impulsora de un proyecto muy bonito que es el proyecto de Manual de Buenas Prácticas en Humanización. Yo creo que se debe de sentir muy satisfecha. Yo, desde luego, me siento orgullosísima de tenerla en el equipo y de que haya pues llevado a cabo esta labor, que me parece importantísima. Y me gustaría que nos contara cómo surge la idea, cómo se lleva a cabo este proyecto. Buenas tardes. Gracias, Patricia, por la presentación. Bueno, pues yo no soy nada tecnológica, pero sí que me ha llamado siempre la parte humana, era lo que más me llamaba la atención, el contacto con el paciente. Y bueno, en un curso en el hospital de experiencia del paciente nos pusieron una charla TED de un intensivista, Gabriel Heras, que a raíz de una crisis personal y por el COVID, pues se puso a trabajar en transformar las unidades de cuidados intensivos. En la charla prácticamente él decía que en las UCIs se miraba mucho lo visible, pero se descuidaba lo invisible. Y precisamente en lo invisible, como era la ansiedad, el miedo, ahí es donde estaban las secuelas de haber pasado por UCI. Me gustó mucho la charla y me puse a investigar. Vi que tenía una fundación, que era la Fundación Humanizando la Sanidad, y que había además servicios, aparte de UCI, que ya habían desarrollado este manual. Y vi las unidades de diálisis el lugar ideal para desarrollar el manual de humanización. Y bueno, me puse en contacto con él a través de la plataforma. Él enseguida me presentó a 4 enfermeros de Andalucía que ya habían empezado a trabajar en algo de humanización con el grupo de hemodiálisis Baila. Y bueno, de ahí formamos un grupo más grande, multidisciplinar, en el que había pues, médicos, gestores, enfermeros, técnicos en cuidados y pacientes. Y nos pusimos a trabajar en la elaboración de las 7 líneas estratégicas. Durante un año tardamos aproximadamente hasta que se conformó el manual. El manual se presentó en el Congreso de Humanización en Zaragoza en abril del 2025 y posteriormente en el Ministerio de Sanidad. Ahora estamos pendientes de un poco de crear el grupo de certificación y de empezar a trabajar en certificar las unidades de diálisis. Y así surgió todo. Esa es la otra cosa. Otra cosa que te quería preguntar, que ¿cuál era el objetivo de hacer este manual? En concreto tiene una finalidad, ¿no? Yo creo que es para llevarlo a la práctica de alguna manera. Pues el objetivo principal era, claro, yo vi que no estaba hecho el manual y dije, bueno, pues ahora había pasado por la certificación de la CERCA, vi que esto era, hacer el manual me parecía muy difícil. Pero bueno, al final se creó ese grupo y la verdad es que salió como de la nada y bueno, trabajamos en ello. Una vez que está hecho el manual, pues el objetivo es que se puedan certificar el mayor número de unidades. Bueno, a mí me gustaría donde trabajo y claro, el resto de España y por qué no de otras partes del mundo, como ha pasado con el manual de UCI. Y luego si se puede extender a otras partes de la nefrología, como la peritoneal o el trasplante, pues también sería muy adecuado. Muy bien, gracias, Marta. Ahora me gustaría preguntarle a Sofía. Sofía está en una empresa, en Fresenius Medical Care, que es una empresa puntera en tecnología. Yo creo que tenéis de todo. Y no sé si hay algún proyecto o estáis trabajando en algo de humanización. Y si no lo hay, ¿qué es lo que crees que debería de haber o cómo lo plantearías? Bueno, buenas tardes a todos. Proyecto como tal no tenemos,
pero sí que tenemos como muchas herramientas que hacen que la acogida del paciente en las clínicas, en las de Fresenius en este caso en concreto, pues sea como más humano para los pacientes. Desde que el primer día el paciente llega a la clínica, la acogida es personalizada. En el seguimiento del médico con el paciente, sobre todo los primeros días, es más estrecha. Hacemos que la diálisis sea adecuada. Realizamos un protocolo de adaptación en tiempos, en flujos. Bueno, antes de todo esto hemos tenido una entrevista donde no solamente hemos hecho una exploración, hemos preguntado al paciente, también le hemos preguntado su estado civil, con quién vive, quién cocina en casa, si sigue una dieta, o sea, todo lo que rodea al paciente para nosotros es importante. Luego contamos en nuestra clínica con un equipo multidisciplinar formado por una psicóloga, por una nutricionista y por una trabajadora social y, y llevamos al paciente de una forma integral. Además, tenemos también, utilizamos las EPROMs, que son encuestas donde vemos, digamos, la fotografía de la vida del paciente, vemos cómo vive su enfermedad. Para ello intentamos, con esas encuestas donde todo el equipo de la clínica se involucra, se coordina para ayudarles, para contestar a esas preguntas, los resultados que vemos en esas encuestas nos hace tomar una idea de qué es lo que le preocupa y en qué les podemos ayudar. También llevamos a cabo las PREMS, que son las encuestas de satisfacción del paciente, donde vemos cómo ellos reflejan cómo valoran la asistencia sanitaria, la calidad de la asistencia sanitaria. Para ellos, pues la comunicación, la empatía con el personal sanitario es muy importante. Entonces, esto también nos da un reflejo y podemos tener un plan de acción y un plan de mejora. Además, también tenemos varios proyectos de protocolización en base a pues, el pie diabético, el acceso vascular. Son proyectos que los tenemos ahí, que estamos empezando a trabajar con ellos para poder siempre mejorar la calidad del paciente. Muchas gracias. La verdad es que hacéis muchísimas cosas, ¿no? Que a lo mejor pues también tenéis que darles visibilidad, ¿no? Porque son cosas muy importantes. Y dices, no tengo un protocolo, pero tenéis un montón de cosas que estáis haciendo. Y ahora me gustaría preguntarle a Daniel Parra, él es enfermero y es un referente en los cuidados en nefrología y en diálisis, que nos cuentes un poco cuál ha sido tu experiencia en este campo. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por hacerme partícipe de esta mesa y por la jornada de hoy. A mí me gustaría contar un poco la experiencia, ¿no? Y ese cambio de concepto que todos tenemos de lo que es humanizar. La consulta, por poner un poco en contexto la situación de la consulta, lleva en torno a 2 años, va a ser ahora en febrero o marzo. Y muchas veces humanizar pensamos que es solo ser empático con el paciente, darle la mano y acompañarle, ¿no? Pero yo creo que engloba mucho más. Quiero decir, se trata de validar los sentimientos que tiene el paciente, de respetar sus tiempos, sus espacios, de darle esa información clínica, ¿no? Y acompañarle en todo el proceso. Por contar un poco el contexto de la consulta, se inició en un principio por un proyecto de una de las nefrólogas dedicado a pacientes trasplantados renales en situaciones complejas o que tienen algún criterio NECPAL por comorbilidades o complicaciones. Y debido a la demanda, ese abanico de pacientes se amplió pues desde pacientes trasplantados recientes con nefrostomías, con complicaciones, que tienen un sufrimiento emocional visible y que a veces el personal sí que lo visibiliza, pero el paciente no es capaz de generar ni expresarlo.
Actualmente la consulta consta de 3 enfermeros, acompañado de la psicóloga y de un nefrólogo, y estamos en estrecho contacto con paliativos, con nutrición, con el equipo de rehabilitación, fisioterapia y un trabajador social. Entonces, cuando detectan las necesidades de que un paciente, porque a lo largo de la jornada hemos ido viendo como que los pacientes son no estándar, pero hay como un perfil. ¿Y qué pasa con ese perfil de pacientes que no cumple los criterios o la evolución clínica esperable? Pues pacientes que igual su riñón funciona bien después de un trasplante, pero sigue teniendo insomnio, ansiedad o una incertidumbre que de cara a su proyecto vital de vida es difícil gestionar. Entonces, bueno, les damos ese espacio seguro de confianza como equipo multidisciplinar, todo ello con las visitas a las que vienen validados por escalas. Por ejemplo, en el caso de enfermería, pasamos determinadas escalas de depresión, ansiedad, etcétera, y con la ayuda de la psicóloga pues van viniendo los pacientes y hemos observado los resultados como que están mejorando tanto sintomatológicamente como el nivel de ansiedad. ¿Y esta atención psicológica se la dais a todos, se la ofrecéis a todos los pacientes o solo son derivados porque el médico o el personal de enfermería ve que hay algún problema y que es bueno que se entrevisten con ella? En principio, el perfil de pacientes que tratamos, pues desde ERCAs que van a empezar hemodiálisis y tienen ansiedad por incertidumbre de no saber a dónde van, a trasplantados con complicaciones, a donantes en vivo que tanto el donante como el receptor, pues desgraciadamente ambos han perdido el injerto. Entonces, bueno, el abanico es amplio. Lo que sí que los nefrólogos de todas las especialidades están en comunicación constante, y desde la consulta o desde la planta hospitalización o desde la consulta de ERCA se programa una cita, una consulta con nosotros de acogida, y desde ahí ya empezamos a trabajar con ellos. Muy bien, gracias, Daniel. Pues ahora me gustaría preguntarle a Daniel Gainza, que bueno, su especialidad son los cuidados paliativos, a los que recurrimos con bastante frecuencia y siempre es un tema que nos resulta incómodo y para el que tenemos muy poca formación. Pues que nos cuentes un poco cómo estáis trabajando en el Hospital de Alcalá. Bueno, pues buenas tardes a todos, muchas gracias. Bueno, desde los cuidados paliativos, en realidad, los cuidados paliativos para la enfermedad renal llevan mucho tiempo instaurados. El problema probablemente sea un poco el universalizarlos y el sistematizar un poco la atención a estos pacientes, ¿no? Que es un poco lo que falta. O sea, evidencia hay investigación, hay evidencia acerca de que respalda la actuación de los equipos de cuidados paliativos, y lo que falta un poco es sistematizar la atención a los pacientes. Yo creo que hay como 3 puntos, digamos, clave de que podemos atender o podemos beneficiar a estos pacientes. Uno sería el que se ha hablado esta mañana, acerca del momento o el punto de cuando vamos a decidir si un paciente va a ir a hemodiálisis o a manejo conservador. Ahí hay muchos programas de cuidados paliativos que pueden aportar a estos pacientes y pueden apoyar en la toma de decisiones de lo que más adecua a un determinado paciente. Luego hay otra parte, digamos, que es toda la parte del manejo conservador, que lógicamente los equipos de cuidados paliativos domiciliarios en el manejo conservador pues están involucrados en el tratamiento de estos pacientes. Y luego está este aspecto que se trata ahora, ¿no? Que quizás es más irregular la atención, que es las necesidades de los cuidados paliativos de los pacientes en hemodiálisis, ¿no? Y luego, digamos, ese punto final de la hemodiálisis o final de vida, que es con el que asociamos todos a la idea de cuidados paliativos, ¿no? Que cuando muchos de los que estamos aquí presentes pensamos en cuidados paliativos, pensamos en ese momento de final de vida, ¿no? Lo que pasa es que para llegar a ese punto el paciente ha pasado por muchas situaciones y por muchas necesidades, ¿no? Y entonces yo creo que uno de los aspectos importantes que deberíamos de pensar es que yo creo que, sobre todo los médicos, porque las enfermeras es verdad que tienen más formación en cuidados y tienen una mirada más basada en los cuidados, pero desde el grado de medicina es verdad que nos han enseñado que
todo lo que es bueno para un paciente es aportar supervivencia. Y especialmente en entornos muy tecnificados, como puede ser la hemodiálisis, la tecnología nos lleva a prolongar mucho la supervivencia de nuestros pacientes y la trayectoria de los enfermos ha cambiado mucho. Lo que pasa es que el límite se echa un poco más para allá, pero sigue estando ese límite. Y hay un aspecto que también preocupa a los pacientes, y seguro que ahora nos lo comentarán, ¿no? Que es una variable que no nos enseñaron a medir en medicina, que es la calidad de vida. Entonces, en general los médicos tendemos a medir la calidad de nuestras intervenciones en supervivencia. Y si el paciente vive más, en general lo damos por bueno. El problema está en que a los pacientes, sobre todo en situaciones de enfermedad avanzada, el deterioro físico que puede suponer su propia enfermedad o las técnicas a las que estamos sometiendo tienen efectos secundarios que hacen que los pacientes empiecen también a poner en valor algo que no nos enseñaron a medir y a valorar, que es la calidad de vida. Y al final, si lo pensamos, nadie queremos vivir mucho tiempo con una mala calidad de vida. Entonces, ahí es donde entra otro mundo de valores, como es la toma de decisiones, como cosas que no nos han enseñado, aspectos de comunicación. Y ahí es donde nos sentimos inseguros, ¿no? Y ahí es donde nos falta formación. Entonces, en los equipos de cuidados paliativos podemos apoyar en eso, porque si estamos en algo cualificados es en valorar, nuestra unidad de trabajo no es la supervivencia, sino la calidad de vida, ¿no? Y eso pasa, como decía Daniel, por el abordaje multidisciplinar, por el apoyo psicológico. Una persona tiene esferas sociales, esferas físicas o psicológicas, que van a jugar un papel, sobre todo en situaciones de enfermedad avanzada, y que los equipos de cuidados paliativos podemos aportar, ¿no? Entonces, volviendo un poco a la pregunta, en nuestro hospital tenemos la suerte de tener un servicio de nefrología muy sensible a los cuidados paliativos y a día de hoy pues trabajamos bajo demanda. Es decir, que yo creo que desde las enfermeras de la sala de hemodiálisis hasta los compañeros de nefrología que están en la diálisis tienen cierta sensibilidad a estos pacientes y se producen interconsultas un poco a demanda del profesional. Esto supone un problema, yo creo un problema de universalidad. Es verdad que nos hace presentes en la sala de hemodiálisis y ayudamos a los pacientes por los que nos llaman, pero se produce un problema de sistematización en la atención. Entonces, yo creo que tenemos que implementar de qué manera vamos a detectar a los pacientes que tienen más necesidades y dar una atención más uniforme y más coordinada y una forma más sistemática a nuestros pacientes. Y eso yo creo que es la labor de futuro que con suerte yo creo que estamos en una buena línea y podremos ir trabajando, ¿no? Perdona, ¿y trabajáis en el hospital o también en el domicilio? Que eso me parece muy importante. Sí, o sea, desde el programa de cuidados paliativos de la Comunidad de Madrid, los equipos de cuidados paliativos tienen una parte hospitalaria, que son los equipos de soporte, que yo creo que a día de hoy probablemente en prácticamente todos los hospitales tienen un equipo de soporte, no todos, yo creo que todavía hay algún hospital que no lo tiene, y luego hay una parte de aspecto domiciliario. Entonces, para la parte de la enfermedad renal, existen programas de atención de enfermo renal en el domicilio y generalmente se coordinan desde los equipos de soporte hospitalario, se coordina la atención con los domiciliarios, ¿no? Lo que pasa es que lo que digo, siendo realistas, a día de hoy lo que falta es un poco de sistematización. Yo creo que hay unidades muy punteras donde se está trabajando muy bien y que están ofreciendo resultados muy buenos a nivel domiciliario o incluso a nivel hospitalario con programas muy pioneros, incluso hablando de cuidados paliativos en enfermedad renal. Y hay otros hospitales que vamos un poco a caballo y hay otros hospitales que están prácticamente por empezar, ¿no? Entonces yo creo que lo que debemos de ser conscientes es de que esto, los datos están ahí. Lo que pasa es que cambiar la dinámica o la trayectoria de un elefante que es la sanidad pública a veces cuesta mucho, pero los datos están ahí y lo avalan. Entonces lo que se trata es de sistematizar las cosas y empezar a exigir que todos nuestros pacientes reciban la misma atención, ¿no? Sí, a lo mejor como estamos en una reunión de hemodiálisis de Madrid, pues se puede empezar por la Comunidad de Madrid, ¿no? y intentar que todos los hospitales tengan al menos un centro de referencia. Muchas gracias. Ahora, Ángel, me voy a dirigir a ti y para mí tu opinión es la más importante y yo creo que para todos, porque yo creo que bueno, pues lo que nos decís los pacientes sois nuestra razón de ser y bueno, pues tenemos muy en cuenta, por lo menos yo ya sabes que lo tengo, cuál es vuestra opinión. Entonces, como eres una persona que te dializas en casa y que conoces muy bien la tecnología y que has tenido los monitores en casa y bueno, pues me gustaría, que no hemos hablado de tecnología, que nos digas qué es lo que le pedirías a la tecnología, porque aquí estamos nefrólogos, pero también hay gente de la industria y si no, pues se lo transmitiremos nosotros, qué cosas os mejorarían la calidad de vida para que vuestra vida sea un poco
más fácil. Bueno, buenas tardes a todos y gracias por la invitación. En cuanto a la tecnología, yo lo que puedo hablar es, en mi caso, yo he tenido 2 máquinas dentro de mi casa y yo lo que le pediría a la tecnología es que nos hagan máquinas un poquito más precisas. Vamos, las que hay son precisas, pero no sé cómo decirlo, que tengan algo más de apoyo con los profesionales a través de algún medio para poder interactuar con ellos. O sea, nosotros no tenemos opción a hablar con un profesional, salvo que sea por vía telefónica y nada más, o acercarte al hospital. Entonces, algún medio donde el profesional, tanto nosotros como ellos, pudiésemos interactuar, inclusive ver la posibilidad de, si hay que cambiar un medicamento, no tener que ir a un centro, sino que directamente el profesional, en este caso, pueda hacerlo vía online. Las máquinas que hay están bien, pero son también muy pesadas. Hay gente que no las puede movilizar por el peso que tienen. No tiene fuerza. Claro. Y sobre todo eso, también la cantidad de material que se necesita. No sé si se pudiese ajustar un poquito el material que utilizamos, también por la huella medioambiental, sobre todo, también, que también existe. Hay mucho material, se necesita para hacer una sesión mucha cantidad de bolsas de líquido. Entonces, no sé, ajustar un poquito más los medios para que no haya ese gasto tan grande. De ese tema ha habido una sesión esta mañana, tú no tenías el programa, pero ha habido una precisamente de intentar mejorar el efecto sobre el medio ambiente que tiene la técnica de diálisis, que es una de las que más impacto tiene. Entonces yo tomo nota y si no algún compañero que luego me lo... Entonces el tema de los residuos, ¿no? Que tuvieran menos residuos. El tema de residuos es importante y sobre todo para mí lo más importante es que los medios de máquinas sean más livianos. Vale, que pesen menos y luego la telemedicina, ¿no? Que llegue a la hemodiálisis domiciliaria y que seamos capaces de ver online, ¿no? Lo que os está pasando y nos podáis... Pues yo creo que son cosas que le pediríamos nosotros también, ¿no? A la tecnología, porque a nosotros también nos gusta ver lo que le está pasando al paciente que está en casa. Yo sé que a vosotros os llega parte de la información que nosotros tenemos de sesión, pero creo que no os llega toda y tampoco podemos interactuar con vosotros salvo que haya, pues eso, una llamada telefónica o una visita al hospital. Entonces, que haya algún medio más. Me consta que la industria tecnológica está trabajando en ello, porque es algo que estás pidiendo tú ahora como paciente, pero que también pedimos los nefrólogos y la enfermería nefrológica. Y luego ya llevas años, ¿no?, en tratamiento renal sustitutivo. ¿Cómo cuánto llevas? Estuve 6 años con tratamiento renal sustitutivo, luego fui trasplantado hace 3 años. Desgraciadamente no fue el mejor trasplante que hicieron los urólogos, no fue el mejor, pero bueno. Y ahora estoy bien, lo que pasa es que he tenido que volver a diálisis, más que nada por precaución. Pero vamos, yo me encuentro bien perfectamente, tengo un equipo médico fenomenal. Entonces, ¿tienes aquí a 2 doctoras tuyas que como hables mal? No, pues... Por eso estoy hablando bien. A mí me encantaría que fueras crítico, porque eso es lo que más nos ayuda a mejorar cuando uno no es complaciente, ¿no?, sino que es exigente. Entonces, yo te pediría ¿en qué crees que fallamos en humanización y qué crees que deberíamos de mejorar? Igual que te pido con la tecnología, porque eso pues, nos puede hacer mejorar, ¿no? A ver, Patricia, yo te voy a ser sincero. Yo lo que conozco es el hospital nuestro, conozco algún otro, y en cuanto a humanización no puedo decir que esté mal. O sea, creo que los profesionales que hay, estoy hablando de nuestra área, no tengo ninguna queja con ellos. O sea, son profesionales, están pendientes de nosotros, estés bien o estés peor. Hay pacientes que están ya muy pachuchos, otros están empezando, y yo por lo que veo, por lo que vivo con vosotros,
la humanización, no puedo decir que haya mala humanización, al contrario. O sea, estáis muy pendientes de nosotros, sabéis qué nos pasa a cada uno de los pacientes, si nos pasa algo estáis ahí. Yo en mi caso, vamos, inmejorable, o sea, no puedo tener queja. Entonces, a mí en cuanto a humanización no puedo hablar. Bueno, mucho esto más. no estaba preparado, ¿eh? Porque Ya. yo veo muchas áreas de mejora, pero bueno, luego las podremos hablar a lo mejor con la doctora Puerta. Yo me alegro de que tengas esa percepción porque nuestra razón de trabajar y de ser allí es que vosotros os sintáis bien, pero yo creo que hay cosas por mejorar y seguro que luego se nos van a ocurrir. Seguro, pero vamos. Muchas gracias por tu testimonio. A ti. Pues para finalizar, que no finaliza la mesa y que solo hemos consumido media hora, nos queda otra media hora para que todos hablemos. Bueno, me gustaría preguntarle a Rodolfo, como psicólogo de Alcer, que escucha los problemas de las personas con enfermedad renal, ¿crees de verdad que hacemos una nefrología humana? ¿De qué más se quejan? ¿Qué es lo que más tendríamos que incidir para mejorar? Hola, buenas tardes, gracias por la invitación. Bien, no sé cómo decir esto, pero yo soy un poco la oveja negra de la mesa porque, digamos, a mí acuden cuando falla el sistema. Aquí todo lo que estáis comentando, la verdad que es perfecto, me parece lo que estoy oyendo. Ojalá se pudiera implementar en todos esos pacientes que llegan a Alcer y justamente llegan a mí porque han tenido algún problema que se han encontrado pues, en nefrología, en hospital, con enfermería, además, o incluso bueno, con su propia identidad. Entonces, a mí me gustaría hablar de lo que yo trabajo ahí en relación con lo que es la humanización. Lo primero que intento trabajar con ellos es la autohumanización. ¿Por qué? Porque nosotros, como habéis comentado aquí, la empatía, la simpatía y demás son variables que siempre tenemos para los demás, pero que a veces se nos olvida que también las tenemos que tener para nosotros. Y esa autoempatía desaparece cuando, en este caso, las personas cuando sufren o cuando tienen un diagnóstico de enfermedad renal entran en trauma o entran en incertidumbre, con lo cual tienen unos niveles emocionales que nunca han percibido en su vida y eso les asusta mucho. Entonces, claro, cuando uno entra en esos niveles emocionales, pues las emociones, como ya sabemos, son una tendencia, un mecanismo de respuesta inmediato que busca esa solución inmediata para que el cuerpo vuelva a ese homeostasis. Pero claro, en estas situaciones pues no podemos darle esa solución rápida. Entonces, ¿qué es lo que suele pasar? Se bloquean y sobre todo entra mucho miedo. ¿Y qué ocurre? Que quedan muchos espacios en la mente de las personas y cuando esos espacios están abiertos, ¿de qué se llenan? Se llenan de emociones y de pensamientos negativos. Entonces ahí es donde yo entro en esa autohumanización. Digo, vamos a ver, las emociones las tenemos todos, forman parte natural de nuestro proceso, de nuestra identidad, de nosotros como seres humanos. Vamos a ponerle la intensidad que tiene que tener en el momento vital en el que te encuentras. Y cuando empiezan a darse cuenta de que las intensidades emocionales son coherentes con esa situación vital que están teniendo, o sea, una situación vital traumática, que en un momento determinado, pues a lo mejor no han recibido la ayuda que necesitan, pero para eso ya estoy yo ahí, ya estamos pendientes de esas necesidades y de poner en equilibrio toda esa alteración emocional. A partir de ahí, bueno, pues vemos que esa autohumanización, esa autoempatía y esa autosimpatía, que se habla muy poco de la simpatía, pero que es la forma en la que nos hablamos o nos dirigimos a los demás, pues empieza a cambiar. Y cuando ya empieza a cambiar y ponemos en equilibrio todas esas emociones, pues la persona vuelve a recuperar esa identidad, vuelve a recuperar el sentido de la vida y sobre todo yo trabajo en ese aspecto que es la reconquista de la autonomía y de las ganas de vivir, que bueno, pues poco a poco ya empiezan a tener efecto y a partir de ahí empezamos a coordinar nuestras acciones pues con todo el sistema médico que está aquí para que a partir de ahí bueno, pues puedan encontrar lo que necesitan en todos estos profesionales. Yo hay una cuestión que siempre o que me gusta incidir cuando hablo sobre todo con profesionales médicos, aquí ya creo que ya lo han comentado, que es que cuando llegan a mi consulta y llegan en esos bloqueos, llegan con esos miedos extremos, claro, llegan con grandes resistencias, con muy poquita ganas de hablar, con no saber prácticamente lo que hacer y hay una pregunta que yo les hago, que acaban de hacer, es decir, ¿en qué te puedo ayudar? Y en cuanto escuchan ayuda,
ya enseguida ya bajan resistencias, empiezan a salir emociones a flote, y una vez que empiezan a salir esas emociones ya podemos hablar de lo que realmente les preocupa para ir solucionando una a una todos esos problemas y todas esas necesidades que tienen, para que, bueno, pues cuando llegue el momento ya estén en esa disposición de esa reconquista de la vida. Entonces, bueno, lo más importante o algo vital que yo quería incidir aquí es en esa autohumanización que tiene que partir desde los propios pacientes en función o sabiendo qué significan todas esas emociones. Bueno, me han encantado los dos términos, lo de autohumanización y lo de la reconquista, ¿no? Yo creo que son dos términos que nos tienen que hacer pensar. Y sé que has formado parte, bueno, que has creado la Escuela de Pacientes, el programa Paciente Mentor, que tienes a tu derecha un magnífico paciente mentor en el Gregorio Marañón, el año pasado, ¿no? Que sí, era algo que no tenían. Y cuéntanos un poco la experiencia como psicólogo, que es algo necesario, si no, no puedes poner la Escuela de Pacientes en marcha. ¿Cuál es tu función y cuál ha sido tu experiencia o qué te ha aportado? Claro, bueno, fue una experiencia maravillosa y además el Gregorio Marañón está encantado de los resultados. Como dice el programa Mentoring, se encarga de mentorizar a unos mentees, a unos pacientes que han pasado por todo este tipo de situaciones, para que con su experiencia y la información que ellos pueden proporcionar al respecto, pues digamos, le quiten esas primeras dudas a estas personas o a estos pacientes que acaban de ser diagnosticadas con insuficiencia renal crónica. Pero la diferencia o una de las grandes aportaciones de este programa de mentorización es que se basaba o se estructuraba únicamente en las emociones que iban a sentir a lo largo de todo el proceso. Entonces, mejor que ellos, pues no lo conoce nadie. Entonces, esa capacidad de empatía y de simpatía a la hora de trabajar con todos estos nuevos pacientes, pues la verdad es que da unos resultados fenomenales y en el Gregorio Marañón están encantados. Y bueno, pues por eso estoy dando tantas charlas últimamente. Así que esa es la idea. Muy bien, también ha sido así la experiencia en el Infanta Leonor. Yo creo que el testimonio de una persona que ha pasado por lo que tú vas a pasar es, bueno, mucho mejor que cualquier recomendación de un médico o de personal de enfermería, y a mí me consta que están muy agradecidos a los mentores, los menti, y que hacen un trabajo que para mí es impagable, ¿no? Bien, pues ahora tenemos 24 minutos. Soy hija de militar y llevo el horario firme, ¿eh? Se ha notado. Entonces, tenéis micrófonos por ahí para que preguntéis lo que queráis a toda la mesa o a alguien en particular. El doctor Portoles, por favor, al fondo. Gracias, Patricia, y a toda la mesa, un foro muy interesante. Me ha parecido entender que Ángel, solicitabas una comunicación más fluida. Estoy por aquí. Es que a veces si no ves a la gente no sabes dónde mirar. Una comunicación más fluida con el equipo que te trata, ¿no? Nosotros, por si os sirve, estábamos trabajando con videoconferencias, sobre todo en hemodiálisis domiciliaria, que es donde los pacientes quizás les surgen más dudas sobre la marcha para resolverlo, y lo hemos hecho a través del busca del hospital, que hay que decir que los buscas del hospital vienen capados para la videoconferencia, pero es un tema técnico que lo pueden habilitar, y la verdad que los pacientes lo valoran bastante bien, el poder estarse viendo cara a cara cuando uno plantea un problema con la máquina o con lo que sea. Lo digo por si os puede ser de utilidad. Yo creo que tenemos muchas herramientas a la mano. Hacemos muchas cosas con esto en la vida diaria, y cuando vamos al hospital es como si nos volviéramos tontos y nos olvidáramos y tuviésemos que inventar la rueda. Y a veces es tan sencillo como hablar con dirección que te autorice y te deje hacer, y con los técnicos del hospital que te hagan 2 o 3 ajustes, por si os sirve. Gracias. Muchas gracias por la pregunta. Sí, la verdad es que es precisamente eso es a lo que me refería antes, tener alguna herramienta. Nosotros en el hospital tenemos una comunicación con una tablet, que no me salía esa palabra, con una tablet con el equipo de enfermería, por si nos pasa cualquier cosa y demás, pero sí es cierto que lo que acabas de comentar con el tema de la videoconferencia sería una forma espectacular de tener por lo menos esa relación más fluida con los profesionales de los que dependemos.
estar viéndonos, estar comunicándonos en tiempo real. No solamente por un mensaje de texto o una llamada que luego tienes que devolver. Me parece estupendo eso de la videollamada. Sí, yo también te lo agradezco, José, y lo voy a pedir. Diré que el jefe de Puerta de Hierro lo tiene y que yo también quiero. Y la verdad es que yo en el busca de jefe no tengo ni WhatsApp y creo que ninguno de mis compañeros. O sea que hay un área de mejora, pero si en otros hospitales de la Comunidad de Madrid está, el resto, todos los que estamos aquí, lo podremos pedir, ¿no? No, que yo digo que te lo mantengan y que nos lo den a nosotros también. Bien. ¿Alguna pregunta más? Bueno, mientras la gente se anima, a mí me gustaría, porque yo tengo aquí algunas preguntas que ya había pensado, me gustaría preguntarle a Marta Puerta por una cosa. Yo estoy en la ISO 9001, en la unidad de hemodiálisis, acreditados desde el año 2009. Estamos acreditados por ACERCA con el nivel excelente. Ya sabéis que no me gusta decirlo, pero tengo que presumir. Y en ninguno de ellos hay un indicador que hable de la satisfacción del profesional. Y precisamente la estrategia número 7 de este manual de humanización en diálisis pues va de la atención al profesional. Entonces, me gustaría que me dijeras un poco en qué consiste y si tienes alguna idea de cómo estamos en ese aspecto, que a mí me parece que no vamos a estar muy bien. Bueno, pues a mí concretamente esa línea era la que más me gustaba porque el profesional nunca, o sea, no había, como dices, en ACERCA no estaba por ningún sitio y se echa de menos, ¿no? Porque al final, si el médico no está bien, el paciente no está bien. Y bueno, o sea, yo creo que, como decía Daniel, nos faltan muchas veces herramientas porque bueno, en la facultad nos forman en las enfermedades, en los diagnósticos, tratamiento, pero o sea, nos faltan herramientas para lidiar con esos problemas que vemos en el día a día. En el día a día nos ocupamos de la enfermedad renal, que es muy compleja, y eso nos lleva a también mucha actividad burocrática y nos impide muchas veces ver la dimensión subjetiva que está viviendo el paciente de la enfermedad en ese momento. Y por otra parte, de nuestro lado, vivimos situaciones de alto impacto emocional, de dolor, angustia, que no nos han formado para ello, eso es una cosa de cada uno, y bajo presión asistencial, y tenemos que contener esas emociones y tenemos que lidiar con ellas. Eso que va pasando con el curso de los años, pues que lleva el desgaste profesional. Y bueno, pues ya los nefrólogos más mayores nos hemos formado en la cultura del esfuerzo. Yo he visto un cambio generacional importante con los residentes. Al principio no los entendía, pero ahora veo que, bueno, pues que ellos han puesto sobre la mesa que hay un problema, que muchas veces los médicos están agotados, cansados o tienen que lidiar con muchas cosas que no nos han enseñado. Y esta línea concretamente la veo muy importante porque al final invertir en que el médico esté bien pues es invertir en calidad de la atención y bueno, concretamente esta es la línea 4, tiene 14 buenas prácticas y bueno, pues las buenas prácticas están ahí en el manual, pero es medir periódicamente el clima laboral, el desgaste profesional con líneas de mejora, y entrenar en afrontamiento de estrés, situaciones conflictivas y bueno, son 14 buenas prácticas. Lo que dices por ejemplo, en el manual hay una autoevaluación y yo la hice y, por ejemplo, en el cuidado al profesional era la línea que peor estaba, o sea, ponía riesgo de desgaste profesional, solo se cumplían un 17% de las buenas prácticas obligatorias y ninguna de excelente. Y bueno, pues me parece importante medirlo, ver si se puede cambiar y si esto se traduce en, pues eso, en mejorar la atención para que el médico esté bien y el paciente también esté bien. Hay un aspecto que me gustaría preguntar a la mesa, a ver si lo hacéis, o a lo mejor los que estáis oyendo, el tema relacionado con el cuidado del profesional. Nosotros, la psicóloga que tenemos, gracias al programa de Paciente Mentor, nos la hemos quedado también los nefrólogos y el personal de enfermería y en determinados momentos nos ha hecho mucho bien, como por ejemplo fue durante la pandemia COVID, que estábamos todos bastante mal,
pues nos daba charlas, nos daba estrategias para superar, porque bueno, pues estás viviendo un sufrimiento tremendo, estás además agotado, ¿no? Y bueno, ya se ha quedado, ¿no? Yo creo que visita mucho al personal médico de enfermería y es una maravilla. No sé si esa experiencia la tenéis también en otros sitios, ¿no? Y en Alcer, por ejemplo, se me ocurre, ¿solo tratáis a los pacientes o también a los familiares? Porque nuestra psicóloga, además de nosotros, trata también a los familiares de los pacientes, que está muy bien porque siempre la enfermedad renal se lleva a casa y no es de una persona, sino que es de toda la unidad familiar, con lo cual... Sí, también en determinados casos hemos tratado a toda la familia, a las parejas, madres e hijos, madres e hijas, pero bueno, eso en función de lo que demande la paciente. Siempre intentamos buscar el grado máximo de autonomía, pero sabemos que ese grado de autonomía pasa por una variable fundamental, que son esos vínculos afectivos que tienen con sus seres queridos, que bueno, al fin y al cabo, bueno, va a determinar cuál es el grado de acción que van a poder realizar en muchos momentos de lo que es el desarrollo de la insuficiencia renal. Sí. Pero bueno, en cuanto a lo que comentas sobre los médicos, yo creo que es fundamental, porque es que un médico que no esté implicado, que no sea feliz, que no esté emocionalmente predispuesto para tratar con una carga afectiva y emocional tan fuerte como la que traen los pacientes, porque, insisto, están bajo un evento traumático, y un evento traumático salta todas las alarmas de las personas, y esas emociones son, digamos, entre comillas, contagiosas. O sea, nosotros tenemos la capacidad como seres humanos de percibir cuál es el grado emocional de las otras personas y lo que se llama de transferencia y transferencia. O sea, nosotros somos, si una persona viene con una alta carga emocional y nosotros tenemos menos, solo por automatismos naturales tendemos a equilibrar esa carga emocional, con lo cual, claro, todas las personas que vienen a diálisis, a consultas con cargas emocionales tan altas, a los doctores, a los médicos, aunque no quieran, les va a afectar. Entonces hay que saber cómo manejar todo ese grado de intensidad emocional que se van a traer de manera automática. Sí, además eso todavía se suma más, porque son pacientes que ves 3 días en semana, que bueno, pues que aprecias, que tienes una relación buena con ellos, entonces es más duro. ¿Alguna pregunta? Sí. Buenas. Principalmente era para Daniel, de paliativos, porque me ha maravillado cuando dices que entras a la unidad de diálisis, desde la unidad de paliativos. Quiero saber qué tipo de pacientes veis o por qué os llaman, porque a mí me cuesta mucho eso, que el médico de paliativos venga a ver a un paciente en diálisis, salvo que lo haya discontinuado de la técnica. Entonces, no es decir que el paciente... sí, que está en la etapa final, pero eso no es de un día para otro, pues a lo mejor hay una fase de hemodiálisis decremental primero y es difícil ese concepto para el paliativista, por lo menos en mi experiencia. Entonces me da envidia sana. Bueno, es que el tema de la formación va un poco en los dos sentidos. Es verdad que hay médicos de cuidados paliativos o equipos de cuidados paliativos que no ven a veces la necesidad porque están muy imbuidos en el tratamiento del paciente oncológico y hay una evidente falta de recursos, ¿no?, que a veces les sobrecarga de trabajo y a veces no ven la necesidad, ¿no? Entonces, al final un paciente en hemodiálisis, como todos sabéis, tiene una carga sintomática muy importante que viene derivada de la propia técnica y de la propia enfermedad. Entonces, pues son pacientes que tienen muchas complicaciones que les generan muchos síntomas, como puede ser el dolor, como puede ser la depresión, la ansiedad, la astenia, y que además, a medida que se va acercando a ese límite de la hemodiálisis, cada vez es mayor, ¿no?, que es cuando entramos en las fases más finales, ¿no?, y la necesidad va incrementando. Entonces, tenemos que ir a sistemas un poco permeables. Nosotros, en general, lo que hacemos son intervenciones a demanda. La causa más frecuente de demanda por parte del servicio de nefrología del hospital es para el control del dolor. Entonces, muchas veces son situaciones de isquemia, situaciones de hemorfantasma, de amputaciones, osteoporosis, aplastamientos vertebrales que limitan mucho la movilidad de los pacientes y les genera mucho dolor, con la complejidad además que tiene el manejo del dolor en una situación de hemodiálisis y de insuficiencia renal, entonces, porque limita también mucho las herramientas terapéuticas, ¿no? Entonces, el dolor es una buena puerta de entrada. Y luego también situaciones, digamos, de mayor deterioro físico en el que el paciente ya el nefrólogo empieza a ver cómo está llegando a ese límite, o situaciones de mayor deterioro cognitivo, de mayor necesidad de atención, y ahí también es también una puerta de entrada de estos pacientes. Entonces, ¿cómo mejorar esto?
Pues es lo que decía antes, o sea, la evidencia está ahí, o sea, los pacientes tienen esa necesidad y eso es algo innegable. Los pacientes tienen dolor, tienen ansiedad, tienen depresión, tienen insomnio, tienen problemas económicos, laborales por tener que venir a la hemodiálisis, tienen problemas de simplemente cogerse unas vacaciones muchas veces, ¿no? Y luego, por supuesto, yo lo que propondría un poco es empezar con programas, digamos, seleccionar a pacientes con mayor necesidades y empezar con un programa pequeñito y que eso te permita una puerta de entrada y luego ir creciendo, ¿no? Entonces, a lo mejor un buen punto puede ser estos pacientes a lo mejor mayores de 80 años que tenemos esta duda de si diálisis sí o diálisis no. Es un programa en el que va a ir a no diálisis va a ir a manejo conservador y el que va a estar en diálisis, pues probablemente después de una buena evaluación pueden ser pacientes que van a ir bien en la hemodiálisis, pero por lo menos te sirve como un punto de comunicación con el equipo de soporte de paliativos. Y a partir de ahí empiezas a estrechar la relación y ahí es de empezar a crecer, ¿no? Que es un poco lo que tenemos en nuestro hospital. Sí, tenemos buena relación. Lo que pasa es que yo creo que es un problema también de concepto, que les cuesta mucho asumir que existen los cuidados paliativos en un paciente en el que estás haciéndole diálisis. Claro, sí, Entonces, porque es lo que digo, sí, es un tema de necesidades y por eso decía de mejor sistemas permeables. Es decir, yo pacientes, por ejemplo, que nos llaman para un dolor por una isquemia arterial, pues no los veo hasta el día que fallecen, porque eso pueden pasar 5 años o 10 o vayas a saber, ¿no? Pero tiene un problema puntual de dolor, entonces nosotros intervenimos en ese momento de necesidad más puntual y si se llega a una situación de estabilidad, el paciente se da de alta, pero ya tiene un primer contacto con nosotros, ¿no? Entonces, se trata de trabajar esto, por eso digo, yo creo que quizás hay que hacer un programa donde ellos tengan especial interés en estar para crear el vínculo y luego echar mano de otras situaciones que desde luego tienen mucha utilidad. O sea, yo creo que los equipos de cuidados paliativos desde luego creo que tienen mucho trabajo en las unidades de hemodiálisis, hablando así en palabras mucho más llanas, ¿no? Muchas gracias. Rafa. Yo quería un poco, a lo que ha dicho Virginia, un poco contar nuestra experiencia. Nosotros, vamos, en La Paz, la verdad que tenemos la suerte de contar con un equipo de paliativos magnífico y el equipo de paliativos es que actúa en varios ámbitos, o sea, desde primero identificando a los pacientes, como hemos comentado antes y como se ha comentado antes en las sesiones en la ERCA, qué paciente va a ir a diálisis, haciendo esas reuniones de acogida, hablando con el paciente, ¿no? Qué paciente va o no va. Pero luego cuando el paciente va a diálisis hay que identificar qué paciente, ¿no?, es susceptible, como tú has comentado, de, por ejemplo, que vaya a necesitar unos cuidados paliativos en un tiempo breve o rápidamente, ¿no? Para eso, y Patricia se va a reír, pero yo insisto mucho en esto, hay que hablar con el paciente y para hablar con el paciente no se puede hablar con el paciente en la sala. Defiendo la consulta de hemodiálisis. No puede ser que al paciente lo veamos en ERCA cada 2 meses y cuando pase una técnica sustitutiva renal lo dejemos de ver, lo veamos solo en la sala. Eso es humanizar también. Hay que humanizar al paciente dándole su espacio, viendo al paciente. Y ahí es cuando se ven las necesidades del paciente. Hay que hablar con los familiares del paciente. El paciente te puede contar que está muy bien, pero los familiares te pueden decir que está muy mal. Hay que hablar con los familiares del paciente y, evidentemente, los paliativistas tienen que entender que no solo tienen que ayudar al paciente a morir, sino que tienen que identificar límites. ¿Hasta dónde quiere usted llegar con la diálisis? Y si esta situación cambia, ¿qué va a pasar? Todo eso es fundamental y, evidentemente, el ayuda en el manejo de los síntomas, como tú has comentado, en el manejo del dolor, en el manejo de la ansiedad, en el manejo de muchas cosas que pueden ayudar tal. Pero es una atención integral. El paliativista tiene que entrar en la sala, tenemos que ser, hay que hacer una colaboración integral, pero desde todos los puntos de vista, desde la ERCA hasta la diálisis, pero todo eso pasa por hablar con el paciente. No podemos ser técnicos de máquinas. Estoy completamente de acuerdo. Yo, de hecho, mi formación en pacientes renales viene de La Paz, del doctor Alonso, y yo trabajaba en domicilio durante 7 años viendo pacientes vuestros en el domicilio. Entonces, yo creo que es un continuo. Ahí es un buen punto de entrada, por eso lo pongo de ejemplo, porque me parece un punto de entrada muy nítido, muy claro, de cuándo puede tener sentido empezar un programa con un equipo de cuidados paliativos que quieres atraer hacia un servicio de nefrología. Ese es un buen punto de partida.
Y luego, desde luego, hay un continuo. El que va al conservador porque va a necesitar los equipos de domicilio. El que va a hemodiálisis, estoy completamente de acuerdo. En la hemodiálisis, yo creo que si pasáramos escalas de necesidades de cuidados paliativos, nos va a salir un alto número de pacientes que tienen altas necesidades. Y luego, por supuesto, lo que todos se nos viene a la cabeza, que es el final de vida, pero eso está garantizado. Yo creo que el final de vida todos lo tenemos en la cabeza, paliativistas y nefrólogos. Entonces, ese probablemente ya viene dado, pero todo lo que sucede hasta el final de vida es lo que tenemos que trabajar. Y yo creo que en hemodiálisis hay mucho por sistematizar. A mí se me viene en la cabeza, y lo quería compartir porque no sé en qué momento lo he pensado, hay un artículo que a mí me llamó mucho la atención, hablando un poco sobre lo de los pacientes, ¿no? Que hablaban sobre el arrepentimiento de entrar en hemodiálisis, que seguro que lo conoces, ¿no? Y hablaban de que un 25% de los pacientes se arrepentían de la decisión de entrar en diálisis. Eso es 1 de cada 4. Y cuando además le preguntaban por qué entonces habían entrado en diálisis, decían la mayoría de ellos que era porque no querían defraudar a su nefrólogo. Ojo, ese es el poder que tenéis. Hay una cosa que... Y otra que decían que no querían defraudar a la familia. Sí. Entonces, evidentemente, el nefrólogo tiene un poder muy grande sobre sus pacientes. Esto habla del tiempo que pasáis con los pacientes y del vínculo que tenéis con ellos, hasta el punto que alguien se puede someter a una hemodiálisis porque no quiere enfadarte. Entonces, y esto está publicado en Estados Unidos, o sea que no... Entonces, bueno, yo creo que evidentemente lo que tú decías, las salas de hemodiálisis nosotros las utilizamos mucho para el control de lo que ya hemos visto previamente en nuestra consulta. Nosotros pasamos nuestra consulta y citamos generalmente al paciente, yo le doy la opción, si viene hemodiálisis de tarde, si quiere venir a última hora de la mañana y luego ir a diálisis, o venir un día de no diálisis a la consulta. Pero porque se abordan aspectos muy delicados y muy personales en una sala donde está lleno de gente. Y vamos a estar hablando de cosas realmente duras que ya no solamente va a afectar al paciente en cómo nos va a contestar, sino que además afecta a los pacientes que están a su lado. Porque no es la primera vez, y esto a lo mejor no fuera ya de la diálisis, esto es muy frecuente. En pacientes en oncología, en una habitación doble, hablamos de situaciones de final de vida y el señor que está al lado no quiere saber nada de nosotros porque es que cada vez que nos ve entrar se pone a temblar de que vayamos a ir a verle a él, ¿no? Entonces yo creo que... Pero yo iba más allá, no incluso solo el paliativista, es que yo hablo del nefrólogo. Incluso, claro, es que incluso. El nefrólogo es no que habla, no te van a contar cosas no si están delante de determinadas personas, ¿no? Entonces, sí, yo estoy completamente de acuerdo. O sea, hay que buscar la privacidad y las salas de hemodiálisis yo creo que están bien para un control de una evolución del paciente, de cómo va el dolor, pero probablemente para cosas más serias o para una primera valoración que no sea una cosa puntual de seguimiento, necesitas un espacio privado. Y luego solo para terminar ya, pacientes de hemodiálisis son todos. Las clínicas de diálisis tienen la mitad de los pacientes de hemodiálisis de la Comunidad de Madrid. O sea, nosotros hemos abierto, y tenemos gente de los centros de diálisis, hemos abierto ese tratamiento de paliativos a las clínicas de diálisis. Las clínicas de diálisis contactan directamente con el servicio de paliativos para hablar de estos pacientes. Hay que hablar del final de vida en las clínicas de diálisis también. No vale solo con que el paciente cuando está mal pase al hospital para que termine su vida. Gracias, Rafa. No, pásale el micro a Isabel, que está detrás tuya. Y ya va a ser la última, bueno, Milagros y ya la última. Muchas gracias. La verdad que me ha encantado la experiencia de cada uno. Me ha impactado mucho el trabajo que has puesto en marcha, Marta. Me parece maravilloso. Y también que Sofía en su centro empiece ya a hacer encuestas. Entonces, hay una cosa que yo que voy muy por detrás, la verdad es que hacemos algunas encuestas de calidad, pero no son de satisfacción realmente. Y una de las cosas que me preocupa a la hora de hacer encuestas a mis pacientes, que ya hacemos, por ejemplo, de adherencia terapéutica o otras cosas, es cómo gestionar eso para que el paciente se vea libre de expresar lo que piensa sin que se sienta que el médico lo va a ver de otra forma. O sea, son anonimizadas esas encuestas. ¿Cómo gestionáis eso? ¿Cómo lo hacéis para que el paciente se pueda expresar libremente? Que es muchas veces el hándicap mayor cuando pasamos encuestas de adherencia, que tienen que estar asignadas a un paciente para saber si lo hace bien y poder comparar cómo evoluciona la función renal y tal, y muchas veces es que no son realmente libres y no dicen la verdad. Entonces, ¿cómo gestionáis eso? ¿Cómo podemos hacerlo? Pues en nuestro caso, la verdad es que era un tema de conversación que estábamos teniendo antes y creemos que realmente los pacientes
bueno, antes se hacía mejor que ahora. Ahora el hecho de hacerlo con una tablet, con algo, no todos los pacientes o muy pocos saben utilizar una tablet, con lo cual ya van condicionados porque les tenemos que ayudar. Está bien que les ayudemos, pero creo que ahí es un punto a mejorar. Es preferible que sean unas encuestas voluntarias, que sean pues libres de expresar lo que quieren y que eso vaya realmente, que expresen realmente su opinión sin ningún tipo de condicionante. Y creo que igual en ese aspecto, fíjate, tendríamos que un poco a retroceder como se haría antes. Papel, lápiz o una encuesta y cada uno en un sobre, y yo creo en ese sentido que sería muchísimo mejor que una tablet en la que los pacientes muchas veces no tienen posibilidad de manejo. Utilizar un buzón o algo para... Sí. ¿Lo habéis empezado a aplicar vosotros, Marta? Las encuestas de satisfacción las tenemos con la ISO, ¿no? Sí. Y lo del buzón está en lo de las buenas prácticas, sí. El buzón tanto para profesionales como para pacientes. Los dos. Pasamos con un Google Form y luego analizamos las respuestas, pero esas son anónimas. Milagros, como te he dicho que podías entrar, te dejo que preguntes, pero breve, y respuesta breve, que ya son y 59. Bueno, vamos a ver, muy breve. El comentario era más bien para Marta, por el manual que habéis presentado, que estuve en el Ministerio cuando lo presentasteis. Has citado los elementos claves, que son el paciente, los profesionales. ¿Cómo se aborda aquí la familia del enfermo en hemodiálisis? Porque, claro, es una carga bidireccional que muchas veces ese agotamiento lo vemos más en el entorno familiar, ¿no?, que en el propio paciente. La familia se engloba en los cuidados al final de la vida, sobre todo porque tienen que estar, tienen que tener a disposición un psicólogo que les siga durante todo el trayecto de la enfermedad y después en el duelo también. Entra lo de la carta de condolencia, una llamada para ver si hay un duelo patológico, o sea que está en los cuidados al final de la vida, ¿no? Que esto englobando que los cuidados al final de la vida no solo son el momento final, sino que muchas veces son meses, entonces ahí está la familia. Y luego también en la flexibilización en el acompañamiento, ¿no? Que las familias, que este era más controvertido, pero que entren más a la sala de diálisis en determinadas situaciones, en esos dos aspectos. Bueno, pues terminamos. Muchísimas gracias a los ponentes por vuestro compromiso con la persona con enfermedad renal, a ti, Ángel, por tu buen hacer en el hospital, y a todos por vuestra atención.